Todo lo invisible tiene sentido, sabiduría espiritual para comprender el universo. El ser humano ha caminado siempre entre lo visible y lo invisible. Desde los tiempos más antiguos, las civilizaciones buscaron comprender aquello que no podían tocar con las manos ni ver con los ojos. En las estrellas, en los sueños, en los símbolos, en las fuerzas de la naturaleza, los pueblos antiguos intuyeron que detrás de lo tangible existe una trama secreta que sostiene la vida y le da sentido. La espiritualidad, en sus múltiples formas, no nació de un capricho ni de la superstición, sino de la certeza interior de que lo invisible es tan real como lo que se muestra ante nosotros. En la cultura moderna, atrapada en la lógica del consumo, de la prisa y de lo inmediato, hemos aprendido a despreciar lo invisible como si fuera un residuo inútil de un pensamiento primitivo. Pero basta con cerrar los ojos y sentir el latido del propio corazón para comprender que la esencia de lo que somos no se reduce a lo que podemos medir con instrumentos. Todo lo invisible tiene sentido, y es en ese espacio donde la sabiduría espiritual nos invita a penetrar. Este viaje no se trata de escapar del mundo, sino de redescubrirlo. La espiritualidad enseña que la materia es apenas la superficie de una realidad más vasta, donde las emociones, los pensamientos, la energía y la conciencia interactúan en una danza eterna. El universo, visto desde esta perspectiva, no es un mecanismo frío, sino un organismo vivo, palpitante, que responde a cada vibración de nuestra alma. Comprender lo invisible es aprender a escuchar lo que el universo nos susurra en silencio, que cada paso, cada encuentro, cada prueba, cada misterio obedece a un plan mayor. En ese plan, nada es casual. Lo que no podemos ver con los ojos físicos puede ser entendido con los ojos del espíritu. En este texto exploraremos las dimensiones de esa verdad. A lo largo de 5 extensos capítulos, cada uno con más de 4000 palabras, profundizaremos en cómo lo invisible estructura nuestra vida y por qué abrirnos a esa realidad puede transformar nuestra existencia. Hablaremos de la energía sutil que nos rodea, del lenguaje oculto del universo, de la relación entre alma y destino, de la sabiduría de las pruebas y del propósito último de nuestra existencia. La invitación es clara: abrir la mente, expandir el corazón y recordar que somos parte de un tejido invisible que nos conecta con lo divino, la energía invisible que sostiene la vida. Cuando hablamos de lo invisible, la mente acostumbrada a lo concreto tiende a sospechar. Se pregunta si no es mera imaginación, ilusión o autoengaño. Sin embargo, todo lo que sostiene la vida está en gran medida fuera del alcance de nuestros ojos. Nadie puede ver el oxígeno y, sin embargo, es esencial para respirar. Nadie puede atrapar con las manos el campo magnético de la Tierra y, sin embargo, nos protege del caos cósmico. Nadie ve a simple vista las ondas que transmiten la voz a través de un teléfono y, sin embargo, la comunicación ocurre. Si lo invisible es la base de la vida física, ¿por qué dudar de que también es la base de la vida espiritual? La tradición espiritual de Oriente y Occidente coincide en este punto. En la India, los sabios hablaron del prana, la energía vital que circula en cada ser. En China se habló del chi, esa fuerza invisible que se desplaza en el cuerpo y en la naturaleza, que se equilibra con la práctica del tai chi o el qigong. En Occidente, las tradiciones herméticas reconocieron en el éter el medio invisible que conecta todas las cosas. Aunque las palabras cambien, el principio es el mismo. Detrás de lo visible existe un flujo energético constante que da forma a la realidad. Ese flujo no es solo biológico, es espiritual. Al observar la vida desde este prisma, comprendemos que somos más que carne y hueso. Somos campos de energía en interacción. Cuando alguien entra en una habitación, no solo percibimos su rostro o sus palabras, sino algo más profundo,
su vibración. Hay personas cuya sola presencia calma, inspira o alegra, y otras cuya cercanía produce inquietud, incluso sin haber pronunciado palabra. Eso es lo invisible actuando en lo cotidiano. La energía de cada ser humano habla antes que su voz, y ese lenguaje silencioso nos conecta en un nivel que trasciende lo racional. El universo entero, según la física moderna, está compuesto por energía. La materia no es más que energía condensada en un estado particular. Todo vibra. Las estrellas, las plantas, las montañas, los cuerpos humanos, los pensamientos. Comprender lo invisible implica reconocer que estamos sumergidos en un océano de vibraciones. Cada emoción altera esa vibración. El miedo densifica la energía, la esperanza la eleva, la gratitud la expande. Así, el mundo invisible no es un reino lejano, sino la dimensión en la que nuestras intenciones y emociones tejen la trama de lo que vivimos. La espiritualidad nos invita a despertar a esta realidad. Cuando ignoramos lo invisible, nos reducimos a un mecanismo biológico. Vivimos en piloto automático, creyendo que somos esclavos de lo que ocurre afuera. Pero cuando reconocemos la energía sutil, descubrimos que somos co-creadores con el universo. La manera en que pensamos, sentimos y actuamos genera ondas invisibles que regresan a nosotros en forma de circunstancias, encuentros y oportunidades. Lo que llamamos destino no es otra cosa que la resonancia de nuestras vibraciones internas. Imagina por un momento una semilla, invisible al ojo. En su interior lleva codificada la información para transformarse en árbol, dar flores y frutos. Esa inteligencia silenciosa es energía espiritual. De igual manera, cada ser humano lleva dentro un potencial invisible que se manifiesta cuando encuentra el terreno adecuado. Las pruebas, los dolores, los aprendizajes son apenas herramientas para que esa semilla de luz se despliegue. Así como el sol invisible para la semilla bajo la tierra la impulsa a brotar, también la fuerza invisible del universo impulsa a nuestra alma a crecer. Este primer capítulo busca recordarte algo esencial. La vida no es solo lo que ves. Cuando comprendes que lo invisible sostiene cada respiración, cada encuentro, cada paso, dejas de sentirte separado. Te vuelves consciente de que la energía de tu interior es parte del mismo tejido que sostiene galaxias. Esa comprensión cambia la manera en que miras tus días. Ya no ves a los demás como extraños, sino como vibraciones que resuenan contigo en una sinfonía cósmica. Ya no interpretas el dolor como castigo, sino como ajuste energético. Ya no buscas afuera el sentido, porque descubres que el sentido siempre estuvo vibrando en lo invisible. Por eso, cada vez que respires, recuerda, estás inhalando más que aire. Estás recibiendo la vida invisible del universo. Y cada vez que exhalas, devuelves al universo tu vibración. La pregunta que queda es, ¿qué vibración estás entregando al mundo? La respuesta determinará no solo tu destino, sino también la calidad de la realidad invisible que te rodea. Al final, comprender la energía invisible es comprenderte a ti mismo. Y en esa comprensión comienza la verdadera transformación espiritual. Si esta reflexión resonó en tu interior, te invito a que te suscribas al canal, porque juntos seguiremos explorando estas verdades invisibles que tienen el poder de cambiar tu vida. La vida está llena de signos invisibles que, aunque a menudo pasan desapercibidos, conforman el verdadero lenguaje del universo. En esta trama oculta, cada acontecimiento, cada encuentro, cada aparente coincidencia, tiene un sentido profundo que va más allá de lo evidente. Cuando decimos que todo lo invisible tiene sentido, no nos referimos únicamente a la energía que sostiene la existencia, como exploramos en el primer capítulo,
sino también al modo en que el universo organiza y comunica los mensajes que guían nuestro camino. En la superficie de lo visible, todo parece desordenado, caótico, incluso arbitrario. Pero en las profundidades invisibles del cosmos, todo está conectado y responde a un orden superior. Comprender esta realidad exige abandonar la arrogancia de la razón, que quiere controlarlo todo, y abrirse a la humildad de quien aprende a escuchar lo sutil. El universo no habla en el idioma de las palabras humanas, sino en símbolos, sincronías y resonancias. Muchas veces creemos que estamos decidiendo por nosotros mismos, que nuestras elecciones son fruto exclusivo de la voluntad consciente, cuando en realidad somos guiados por señales invisibles que nos empujan hacia el lugar exacto donde debemos estar. Esa conversación silenciosa se manifiesta en intuiciones repentinas, en casualidades demasiado precisas para ser mera coincidencia, en sueños que anticipan acontecimientos, en personas que aparecen en el momento justo. Quien vive desconectado de lo invisible interpreta estas experiencias como accidentes azarosos. Quien vive con conciencia espiritual entiende que cada una de ellas es un mensaje de la trama universal. En las antiguas tradiciones espirituales, las sincronicidades eran vistas como confirmaciones de que el alma estaba en el camino correcto. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, las definió como coincidencias significativas que revelan la existencia de un orden subyacente en la realidad. Según Jung, lo invisible se comunica con nosotros a través de esos momentos en los que la realidad externa refleja fielmente nuestro estado interno. No se trata de magia supersticiosa, sino de la constatación de que estamos inmersos en un campo psíquico universal, donde todo está interconectado. Cuando prestamos atención a estas sincronicidades, descubrimos que el universo no es indiferente, sino un aliado silencioso que nos ofrece orientación constante. Imagina por un momento que estás pensando en alguien a quien no ves desde hace años, y de repente esa persona te escribe un mensaje o la encuentras en la calle. A los ojos de la lógica mecánica, es una casualidad sin valor. A los ojos de la espiritualidad, es un recordatorio de que los lazos invisibles nunca desaparecen y de que hay aprendizajes que vuelven cuando es el momento de integrarlos. O piensa en esos días en que todo parece conspirar para que tomes una decisión, una frase que lees en un libro, una conversación escuchada al azar, una señal en la naturaleza. El universo se vale de múltiples canales para empujarnos suavemente hacia lo que necesitamos vivir. Lo invisible, entonces, no es un adorno poético, sino la red de conexiones que da sentido a nuestra experiencia. A menudo, la dificultad radica en que hemos sido educados para despreciar lo invisible. La modernidad nos enseñó a confiar solo en lo que puede ser medido, probado o cuantificado. Pero lo que no se mide también nos forma. La intuición, por ejemplo, es un canal privilegiado del alma para captar lo invisible. No es un capricho irracional, sino la manera en que nuestra conciencia profunda accede a informaciones que la mente consciente todavía no procesa. Cuando sentimos de repente que algo no está bien, o que debemos seguir un camino específico sin razones aparentes, estamos escuchando la voz del universo en su idioma silencioso. Aprender a confiar en esa voz es una de las claves para alinearnos con el flujo invisible de la existencia. Otro modo en que lo invisible se manifiesta es a través de las pruebas de la vida. Muchas veces, cuando algo se rompe, cuando perdemos lo que amamos, cuando somos empujados hacia una situación de dolor, creemos que el universo nos ha abandonado. Sin embargo, lo que no vemos es que detrás de esa aparente pérdida hay un propósito oculto. La invisibilidad de ese sentido nos desespera en el momento, pero con el tiempo, cuando miramos en retrospectiva, comprendemos que cada dificultad
fue un puente hacia un estado más elevado de conciencia. Lo invisible, en este caso, es el diseño pedagógico de la vida, que utiliza tanto la alegría como el sufrimiento para empujarnos hacia nuestra transformación. La sabiduría espiritual insiste en que nada ocurre por azar. Incluso lo que parece absurdo forma parte de un plan invisible que busca despertar en nosotros la comprensión. Cuando el alma encarna, no lo hace como una hoja al viento, trae consigo un propósito, un conjunto de lecciones que deben ser aprendidas, un destino que se va desplegando como una flor. Ese propósito es invisible a los ojos del mundo, pero se revela a través de los acontecimientos que nos marcan. Cada persona que entra en nuestra vida cumple un papel en esa obra mayor. Algunos vienen a enseñarnos amor, otros a mostrarnos límites, otros a impulsarnos a superar miedos. Si miramos más allá de la superficie, descubrimos que incluso aquellos que nos hirieron fueron instrumentos de una enseñanza profunda. El universo invisible también se expresa en la naturaleza. Cada ciclo, cada estación, cada fenómeno natural tiene un significado espiritual. El amanecer, por ejemplo, no es solo un fenómeno físico de rotación planetaria. Es el símbolo del renacimiento constante que nos recuerda que siempre es posible empezar de nuevo. La luna, con sus fases invisibles a simple vista cuando está oscura, enseña que incluso en la aparente ausencia hay crecimiento silencioso. El árbol que pierde sus hojas en otoño para renacer en primavera nos muestra que la muerte y la vida son parte de un mismo ciclo invisible. Cuando aprendemos a leer la naturaleza como un libro sagrado, descubrimos que lo invisible nos habla en cada detalle del mundo visible, y está también el lenguaje invisible de los sueños. Durante el sueño, la mente consciente se apaga y el alma entra en contacto con dimensiones que de día permanecen ocultas. Los sueños no son simples residuos neuronales, como algunos científicos materialistas pretenden, sino canales de comunicación con nuestro inconsciente y con la dimensión espiritual. Muchas culturas antiguas los consideraban mensajes divinos. A través de símbolos, el alma nos muestra verdades que no estamos listos para ver despiertos. Interpretar los sueños es, por tanto, un arte de decodificar lo invisible, de escuchar el susurro de nuestro propio espíritu. Lo invisible también se manifiesta en la forma en que nos relacionamos con el tiempo. Para el ojo humano, el tiempo es lineal, pasado, presente, futuro. Pero en lo invisible, el tiempo es circular, eterno. Todo ocurre simultáneamente en diferentes niveles de conciencia. Por eso existen experiencias de déjà vu, intuiciones del futuro o recuerdos de vidas pasadas. Son fisuras en la percepción lineal que nos permiten atisbar la eternidad invisible en la que nuestra alma se mueve. Aceptar esta realidad transforma nuestra visión de la vida. Ya no vemos las pérdidas como finales absolutos, sino como transiciones. Ya no vemos la muerte como aniquilación, sino como retorno a una dimensión invisible de la que provenimos. El verdadero desafío es aprender a vivir en contacto con lo invisible sin perder la capacidad de actuar en lo visible. No se trata de huir del mundo concreto, sino de verlo con ojos nuevos. El trabajo, la familia, las responsabilidades cotidianas no son un obstáculo para la espiritualidad. Al contrario, son los escenarios donde lo invisible se revela con mayor fuerza. El gesto silencioso de compasión hacia alguien que sufre, la paciencia ejercida en medio de la dificultad, la gratitud practicada incluso en la escasez, son actos que elevan nuestra vibración y conectan con el orden invisible. No necesitamos esperar milagros espectaculares para comprobar la existencia de lo invisible. Basta con abrir los ojos del alma y ver cómo cada día está impregnado de sentido oculto. Algunos podrían preguntar, ¿cómo distinguir entre una señal real del universo y una simple ilusión de la mente?
La respuesta está en la resonancia interior. Una verdadera señal no genera ansiedad ni confusión, sino paz profunda, incluso cuando nos desafía. Lo invisible habla con claridad silenciosa, no con gritos desesperados. Cuando aprendemos a aquietar la mente, a meditar, a observar sin juicio, nos volvemos más receptivos a ese lenguaje. La práctica espiritual, sea oración, contemplación, respiración consciente o meditación, es un entrenamiento para sintonizar con la frecuencia invisible del universo. Todo lo invisible, entonces, no es un misterio impenetrable, sino un campo de sabiduría siempre disponible. El problema es que vivimos tan atrapados en el ruido, en la prisa, en la obsesión por controlar, que perdemos la sensibilidad para escucharlo. Volver a conectar con lo invisible es un acto de recordar nuestra verdadera naturaleza. Somos seres espirituales, viviendo una experiencia material, no al revés. Y cuanto más conscientes somos de esa verdad, más descubrimos que la vida tiene un orden perfecto. El universo no comete errores. Lo que hoy duele será mañana comprensión. Lo que hoy parece caos será mañana armonía. El sentido último de lo invisible es conducirnos hacia la unión con lo divino. Cada señal, cada sincronicidad, cada prueba, cada sueño, son como migajas de luz en el camino que nos devuelve a la fuente. No importa cuán perdido uno se sienta, siempre hay señales invisibles guiando de regreso. El único requisito es abrir los ojos del espíritu y tener la humildad de reconocer que no controlamos el plan mayor. La fe, en este sentido, no es creencia ciega, sino confianza en lo invisible que ya nos sostiene. Si llegaste hasta aquí, es porque una parte de ti reconoce que hay algo más allá de lo que ves. No ignores esa voz interior. Escuchar lo invisible es escuchar tu propia alma, y en esa escucha se abre la puerta al verdadero despertar. Si este mensaje resonó contigo, te invito a que te suscribas al canal, porque juntos seguiremos explorando las verdades invisibles que transforman la manera en que comprendemos el universo y la vida. El alma humana, en su profundidad, no es un accidente de la biología ni un producto pasajero de la materia. Es un misterio invisible que habita en cada uno de nosotros y que guarda dentro de sí la huella del infinito. Comprender el universo desde una perspectiva espiritual requiere reconocer que lo que realmente somos no puede reducirse al cuerpo ni a la mente superficial, sino que se extiende hacia dimensiones invisibles que dan sentido a nuestra existencia. Todo lo que experimentamos en la vida, desde la alegría más luminosa hasta la herida más oscura, está entrelazado con el viaje del alma, un viaje que no comienza en el nacimiento ni termina con la muerte, sino que se despliega en múltiples niveles de realidad. El universo invisible es, entonces, el escenario en el que nuestra alma aprende, evoluciona y recuerda su origen divino. Cuando miramos la vida con ojos únicamente materiales, vemos una sucesión de días, trabajos, responsabilidades, relaciones y finalmente un final inevitable. Pero cuando miramos la vida con los ojos del espíritu, descubrimos que todo es parte de una obra mayor en la que nuestra alma es la protagonista. Cada dificultad, cada encuentro, cada pérdida es en realidad una lección diseñada para expandir la conciencia. Lo invisible, en este sentido, no es un añadido, sino la clave para interpretar por qué estamos aquí. El alma eligió esta experiencia material para aprender lo que solo en el plano humano puede aprender: compasión, paciencia, humildad, confianza, amor incondicional. Ninguna de estas virtudes puede desarrollarse sin pasar por pruebas que parecen injustas, pero que en el fondo están llenas de propósito. El destino es otra de las dimensiones invisibles que nos conecta con el universo. No se trata de una línea rígida e inmutable donde todo está predeterminado, sino de una red de posibilidades que se van actualizando según nuestras decisiones y vibraciones. Podríamos imaginarlo como un río que fluye hacia el océano.
Aunque no podemos detener su curso, sí podemos decidir cómo navegamos en sus aguas, si luchamos contra la corriente o si aprendemos a dejarnos guiar. Lo invisible del destino está en esa misteriosa combinación entre libertad y diseño, entre elecciones personales y plan mayor. Desde la perspectiva espiritual, cada alma acordó antes de encarnar ciertas experiencias esenciales que debía atravesar. Y aunque los detalles pueden variar, la esencia de esas lecciones se cumplirá de un modo u otro. Esa comprensión nos libera de la desesperación cuando las cosas no salen como esperábamos, porque nos recuerda que incluso lo que parece fracaso forma parte de una enseñanza superior. El universo invisible se comunica constantemente con nuestra alma para recordarnos ese plan mayor. A veces lo hace a través de intuiciones, otras veces por medio de obstáculos y en muchas ocasiones mediante personas que se convierten en espejos de lo que necesitamos reconocer. Cuando alguien nos hiere profundamente, lo primero que sentimos es rechazo, pero si observamos desde lo invisible, descubrimos que esa herida abrió una puerta hacia un aprendizaje que de otro modo jamás habríamos adquirido. El dolor, visto con los ojos del alma, no es castigo, sino impulso. En esa perspectiva, incluso los momentos más oscuros de la vida tienen sentido, porque son los catalizadores que nos acercan al recuerdo de lo que realmente somos. El alma es un puente entre lo visible y lo invisible. Vive encarnada en un cuerpo, pero nunca deja de estar conectada con dimensiones superiores. En los momentos de silencio profundo, de contemplación, de oración sincera, esa conexión se vuelve más clara. Es entonces cuando sentimos que no estamos solos, que hay una presencia invisible que nos sostiene, que las casualidades no son casualidades. El universo, a través del alma, nos dice constantemente, confía. Esa confianza es difícil de mantener cuando todo parece derrumbarse, pero es precisamente en esos momentos cuando lo invisible revela su verdadero poder. Porque aunque los ojos físicos vean caos, el alma percibe un orden oculto que guía cada paso. Las culturas ancestrales lo sabían bien. Para los egipcios, el alma pasaba por diferentes pruebas después de la muerte, y cada prueba era un reflejo de lo que había aprendido en vida. Para los griegos, el alma recordaba su origen divino a través de la filosofía y la contemplación. Para los pueblos indígenas de América, el alma estaba entrelazada con la naturaleza y los ancestros, y su viaje no terminaba nunca, sino que continuaba en ciclos invisibles. En todas estas visiones, lo esencial era el reconocimiento de que lo invisible es más real que lo visible. Nosotros, en cambio, hemos olvidado ese lenguaje, pero el alma sigue recordándolo, y por eso sentimos esa nostalgia inexplicable de algo que no se encuentra en las cosas materiales. Esa nostalgia es el llamado del espíritu hacia lo invisible. Cuando una persona ignora a su alma, vive como si caminara a ciegas. Busca la felicidad en objetos externos, en reconocimientos, en logros, y nunca se siente satisfecha. Pero cuando alguien comienza a escuchar el murmullo invisible de su alma, la vida adquiere un nuevo significado. Los mismos acontecimientos, las mismas rutinas, dejan de ser vacíos y se convierten en símbolos. Un amanecer ya no es solo el inicio de un día, sino una metáfora del renacer interior. Una dificultad ya no es solo un obstáculo, sino un maestro disfrazado. Una relación rota ya no es un fracaso, sino una lección sobre desapego y crecimiento. En ese nivel de conciencia, lo invisible se revela como la trama secreta que hace que todo encaje. El alma también se manifiesta a través de la memoria espiritual. A veces sentimos afinidad inmediata con alguien a quien acabamos de conocer, como si lo conociéramos de toda la vida, o sentimos rechazo inexplicable hacia otros, sin razón aparente. Estas experiencias invisibles son huellas de encuentros pasados, resonancias de vidas anteriores que todavía vibran en nuestro campo energético.
Aunque no podamos demostrarlo con instrumentos, esa sensación profunda de «ya te conozco» o «esto ya lo viví» tiene un sentido espiritual. Son fragmentos del camino invisible del alma que se filtran en nuestra experiencia presente para recordarnos que somos más antiguos de lo que creemos. La relación entre alma y universo no es pasiva. El alma no es un simple espectador, sino un co-creador. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que imaginamos, genera ondas invisibles que influyen en la trama del destino. Si alimentamos constantemente pensamientos de miedo, atracción hacia el dolor, rencor, nuestra vibración se densifica y atraemos experiencias de esa misma frecuencia. Si cultivamos pensamientos de confianza, gratitud y amor, nuestra vibración se eleva y atrae circunstancias acordes. No es un mecanismo mecánico, sino una ley espiritual. Lo semejante atrae a lo semejante. Por eso comprender lo invisible es comprender el poder que tenemos en nuestras manos. No somos víctimas del azar, somos jardineros del destino y cada semilla de intención que sembramos florece tarde o temprano. Pero el alma no se alimenta únicamente de intenciones, también necesita silencio. En el ruido constante de la vida moderna, lo invisible queda sofocado. Nos acostumbramos a vivir corriendo de una tarea a otra, de una preocupación a otra, y olvidamos que el alma necesita pausas para recordar. En el silencio, lo invisible se vuelve audible, la intuición se aclara, la respiración se calma, el corazón se expande. La espiritualidad no consiste en acumular teorías ni rituales externos, sino en aprender a escuchar lo invisible, escuchar la voz interior, escuchar lo que el universo susurra en cada instante. Esa escucha es el inicio de la sabiduría verdadera. El destino del alma, en última instancia, es volver al origen del que salió. Cada vida, cada experiencia, cada dolor son pasos en ese retorno. El universo invisible no es un lugar lejano, sino la dimensión eterna en la que nuestra esencia habita siempre, incluso mientras caminamos en este mundo material. El despertar espiritual consiste en darnos cuenta de ello, que nunca estuvimos separados, que siempre fuimos parte de la totalidad invisible. Esta comprensión no es solo filosófica, sino transformadora. Quien vive con conciencia de alma ya no teme a la muerte, porque sabe que es un paso hacia otro nivel de existencia. Ya no teme a las pérdidas, porque sabe que nada se pierde, solo se transforma. Ya no teme al futuro, porque confía en que lo invisible lo guía con amor. El universo entonces se convierte en un espejo del alma. Todo lo que vemos afuera es un reflejo de lo que vibra adentro. Si vemos caos, es porque el caos habita en nosotros. Si vemos belleza, es porque la belleza habita en nosotros. Lo invisible no está fuera, está dentro, y cuanto más cuidamos nuestra vida interior, más descubrimos que el universo responde. Es como si el cosmos entero esperara a que nuestra alma despertara para comenzar a revelarnos sus secretos. Esa es la magia profunda de lo invisible, que siempre estuvo ahí, esperando a ser visto con los ojos correctos. Por eso, cuando hablamos de comprender el universo desde la espiritualidad, no hablamos de acumular datos ni de construir teorías abstractas. Hablamos de abrirnos a la experiencia directa del alma, a ese conocimiento invisible que no se enseña en libros, sino que se siente en la piel, en el corazón, en el silencio. Cada ser humano tiene acceso a ese conocimiento, pero pocos se atreven a buscarlo. Muchos prefieren la comodidad de lo visible, aunque esté vacío, antes que el desafío de lo invisible, que exige confianza, entrega y valentía. Pero aquellos que se atreven descubren una vida completamente distinta, una vida con propósito, con dirección, con sentido profundo. En este tercer capítulo, la invitación es clara. Escucha tu alma. No ignores los mensajes invisibles que ella te envía cada día.
Confía en que tu destino no es una serie de accidentes, sino un diseño lleno de amor y sabiduría. Permite que lo invisible te guíe y descubrirás que nunca estuviste perdido, que cada paso tenía sentido, incluso aquellos que parecían equivocaciones. El alma sabe a dónde va y el universo invisible la acompaña siempre. Si esta reflexión tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal, porque juntos seguiremos explorando estas verdades invisibles que revelan el verdadero viaje del alma en el universo. El universo invisible no solo sostiene la vida ni habla en símbolos y sincronías, tampoco se limita a guiar el viaje del alma. También se manifiesta con una pedagogía profunda a través de las pruebas y desafíos que enfrentamos en la existencia. A primera vista, cada prueba parece una injusticia, un obstáculo que surge para arrebatarnos la paz o quebrar nuestra confianza. Sin embargo, desde la perspectiva espiritual, lo invisible convierte esas mismas pruebas en los instrumentos más precisos para despertar nuestra conciencia y llevarnos a un estado de madurez que de otro modo jamás alcanzaríamos. Todo lo que atravesamos en la vida tiene un propósito oculto, y aunque nuestra mente lucha por comprenderlo en el momento, el alma sabe que cada caída, cada herida, cada aparente fracaso es parte de una enseñanza que nos prepara para una verdad más grande. Cuando estamos inmersos en el dolor, cuesta mucho aceptar que ese sufrimiento tenga sentido. Nos sentimos víctimas de un destino cruel, de un azar despiadado o de la indiferencia de un universo que parece no escuchar nuestras súplicas. Pero al mirar hacia atrás, con distancia, descubrimos que esos momentos dolorosos fueron los que marcaron un punto de inflexión en nuestra historia. El abandono de alguien que amábamos nos obligó a encontrar nuestra propia fuerza interior. La pérdida de un trabajo nos llevó a descubrir talentos ocultos y caminos inesperados. La enfermedad nos enseñó a valorar la vida con más intensidad. Lo que parecía destrucción se reveló como semilla de un renacimiento. Eso es lo invisible obrando en silencio. Transformar la aparente desgracia en bendición, aunque no lo veamos de inmediato. La sabiduría espiritual enseña que las pruebas nunca llegan por casualidad. Cada una está calibrada para mostrarnos algo que necesitamos aprender. Si alguien repite constantemente relaciones donde es herido, la prueba invisible le está mostrando que debe aprender a reconocer su valor y poner límites. Si alguien enfrenta la soledad una y otra vez, quizás la lección sea descubrir que la verdadera plenitud no depende de la compañía externa, sino del encuentro con el propio ser. El universo invisible no nos envía pruebas para castigarnos, sino para enseñarnos aquello que nuestra alma eligió aprender antes de venir a este mundo. Es un entrenamiento invisible que fortalece nuestro espíritu. Lo interesante es que, aunque resistimos las pruebas con todas nuestras fuerzas, una vez superadas, nos damos cuenta de que eran necesarias. El dolor es un lenguaje invisible que nos despierta del letargo. Si la vida fuera siempre cómoda y sin desafíos, nos adormeceríamos en la superficialidad. Es en la incomodidad donde el alma se expande. El fuego purifica el oro, y del mismo modo las pruebas purifican nuestra esencia. Por eso, muchas tradiciones espirituales hablan de la noche oscura del alma, esa etapa de profunda crisis en la que todo parece perdido, pero que en realidad es el umbral hacia un nivel superior de conciencia. El universo invisible utiliza la oscuridad como preludio de la luz. El verdadero problema es que nuestra mente, limitada a lo visible, se resiste a aceptar este proceso. Queremos controlar, queremos respuestas inmediatas, queremos soluciones rápidas. No entendemos que lo invisible opera con una lógica distinta, una lógica que no se rige por el tiempo humano, sino por el tiempo del espíritu. El alma sabe esperar, la mente desespera. El alma confía en que cada prueba tiene un propósito, la mente se queja de la injusticia.
Y sin embargo, aunque luchemos, las pruebas llegan porque son parte de un plan mayor. Resistirlas solo alarga el aprendizaje, aceptarlas con humildad lo acelera. Un ejemplo claro está en el proceso de duelo. Cuando alguien muere, sentimos que el mundo se derrumba, nada parece tener sentido. Nos preguntamos por qué ocurrió, por qué a esa persona, por qué en ese momento. Las respuestas visibles nunca bastan. Solo cuando nos abrimos a lo invisible comprendemos que la muerte no es el final, sino una transición. El alma de esa persona sigue existiendo en otro plano, y nuestra relación con ella se transforma, no desaparece. El dolor nos enseña a soltar, a desapegarnos, a confiar en que lo invisible sostiene también a quienes partieron. Así, el duelo se convierte en un maestro invisible que nos prepara para aceptar la impermanencia y reconocer la eternidad del alma. Otro ejemplo es la traición. Nada duele más que la ruptura de la confianza. Creemos que alguien nos ha destruido, que nuestra fe en los demás se ha quebrado para siempre. Pero si observamos lo invisible, descubrimos que la traición fue la manera que el universo encontró para mostrarnos dónde estábamos depositando nuestra confianza equivocadamente. Nos enseña a diferenciar entre quienes están en nuestra vida como maestros pasajeros y quienes realmente vibran con nuestra verdad. La traición, por dolorosa que sea, es una prueba que abre los ojos, que rasga las ilusiones, que nos impulsa a ver más allá de la superficie. Lo invisible, entonces, nos muestra que incluso las heridas más profundas son instrumentos de sabiduría. La enfermedad también es un canal de enseñanza invisible. Cuando el cuerpo se rompe, lo primero que pensamos es en sanar lo físico. Pero en lo invisible, la enfermedad suele ser un mensaje del alma que nos advierte de un desequilibrio más profundo. A veces cargamos resentimientos, miedos, culpas, que terminan manifestándose en el cuerpo. La enfermedad nos obliga a detenernos, a escuchar, a replantear nuestra vida. Aunque nadie desee sufrir, el sufrimiento físico puede convertirse en un portal hacia la sanación interior. Muchas personas descubren su verdadera fuerza, su verdadera fe y su verdadera gratitud en medio de una enfermedad. Lo invisible utiliza la fragilidad del cuerpo para recordarnos la fortaleza del espíritu. Cada prueba, entonces, es un espejo que refleja lo que necesitamos ver. No hay pruebas inútiles. Incluso aquellas que parecen absurdas tienen un sentido oculto. La espiritualidad nos invita a cambiar la pregunta. En lugar de decir, ¿por qué a mí?, deberíamos preguntarnos, ¿para qué? Esa simple transformación abre la puerta a la sabiduría invisible, porque en cada experiencia difícil hay un para qué, para aprender paciencia, para desarrollar resiliencia, para ejercitar la compasión, para descubrir un nuevo camino. El universo no juega a lastimarnos, sino a despertarnos. Y lo invisible se encarga de que cada prueba llegue en el momento exacto en que estamos listos para afrontarla, aunque no lo parezca. La vida, vista desde lo invisible, es una escuela. No vinimos a este mundo solo a sobrevivir, a acumular bienes o a pasar el tiempo. Vinimos a aprender, a recordar, a evolucionar, y como en toda escuela, las lecciones se repiten hasta que son aprendidas. Si no comprendemos una prueba, volverá en otra forma, en otra persona, en otra situación. El universo invisible es paciente, pero también insistente. No descansa hasta que nuestra alma integre lo que necesita. Por eso, a veces sentimos que vivimos las mismas dificultades una y otra vez. No es mala suerte, es pedagogía espiritual. El desafío está en confiar. Confiar en que lo invisible sabe más que nuestra mente limitada. Confiar en que, aunque no entendamos ahora, algún día veremos el sentido. Confiar en que cada lágrima es semilla de sabiduría. Confiar en que el universo, en su silencio, nos sostiene.
Esa confianza no se construye de un día para otro, sino en la práctica constante de abrirnos a lo invisible. Cada meditación, cada oración, cada acto de gratitud es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras pruebas, sino acompañados por una fuerza invisible que nos guía con amor. Las pruebas, lejos de alejarnos de lo divino, son las puertas más directas hacia lo divino, porque es en la fragilidad donde descubrimos nuestra verdadera fortaleza. Es en la oscuridad donde apreciamos la luz. Es en el vacío donde reconocemos la plenitud. Lo invisible no nos abandona en los momentos difíciles, al contrario, se hace más presente, aunque no lo percibamos, y cuando finalmente comprendemos, damos gracias incluso por el dolor, porque reconocemos que sin él jamás habríamos despertado a nuestra verdadera esencia. Así, lo invisible convierte cada herida en maestro, cada pérdida en oportunidad, cada caída en impulso. Nada se desperdicia, todo tiene sentido. El universo no comete errores, y aunque nuestra mente se resista, el alma sabe que cada prueba es un acto de amor disfrazado. Lo invisible nos enseña a mirar más allá de la apariencia, a descubrir la luz oculta en medio de la tormenta. Y en ese descubrimiento encontramos paz. Si estas palabras resonaron contigo, te invito a que te suscribas al canal, porque juntos seguiremos explorando cómo lo invisible, a través de pruebas y desafíos, nos guía hacia el despertar y la verdadera transformación del espíritu. El propósito último de la existencia humana ha sido, desde los albores de la historia, la gran pregunta que ha acompañado al ser humano en su caminar por la tierra. Religiones, filosofías y tradiciones espirituales han intentado ofrecer respuestas, y aunque las palabras difieran, todas apuntan hacia una misma verdad invisible. No estamos aquí solo para sobrevivir ni para acumular experiencias superficiales, sino para recordar quiénes somos y reintegrarnos con lo divino del cual provenimos. Todo lo visible es apenas una sombra de esa realidad superior, un espejo imperfecto que refleja lo invisible que le da origen. Y es precisamente en esa comprensión donde la vida encuentra su sentido. El universo no es un mecanismo ciego que se mueve por casualidad, sino un organismo vivo que respira con nosotros, que se expresa a través de nosotros y que nos conduce hacia una meta mayor. Cada instante de nuestra vida, incluso los que parecen triviales, participa en ese propósito profundo, el despertar de la conciencia. A menudo vivimos como si la vida fuera un conjunto de tareas a cumplir, de metas que alcanzar, de días que pasan sin mayor trascendencia. Pero el alma, en su dimensión invisible, jamás se olvida de que vino a este mundo con una misión. Esa misión no siempre está clara en la mente, pero vibra en el corazón como una intuición persistente, como una sensación de que hay algo más. Lo invisible se manifiesta en esa incomodidad interior que sentimos cuando vivimos de manera automática, como si la rutina y las expectativas sociales fueran suficientes para llenarnos. El vacío existencial no es un error. Es un recordatorio invisible de que el alma anhela algo más que lo material. Anhela sentido, anhela conexión, anhela recordar su origen eterno. El propósito, entonces, no puede reducirse a logros externos. No se trata de cuántos títulos acumulamos, de cuánto dinero ganamos, ni de cuánto reconocimiento obtenemos. Todo eso, aunque útil en la dimensión visible, carece de valor si no está conectado con lo invisible. El verdadero propósito surge cuando descubrimos que estamos aquí para amar, para aprender, para servir, para expandir la conciencia. La sabiduría espiritual de distintas culturas coincide en esto, que la vida es un viaje de retorno, un proceso en el que lo invisible nos va guiando paso a paso hacia la comprensión de que somos más que individuos aislados. Somos parte de un tejido universal. Somos expresiones temporales de una conciencia infinita.
Somos llamas que se desprendieron del fuego eterno para iluminar un tramo de la existencia y luego regresar a su fuente. Para muchos, hablar de propósito puede sonar abstracto, pero en realidad es lo más concreto que existe. Cada día, en cada gesto, tenemos la oportunidad de vivir en armonía con ese propósito o de alejarnos de él. Cuando actuamos con bondad, aunque sea en cosas pequeñas, estamos cumpliendo con lo invisible. Cuando perdonamos en lugar de odiar, estamos recordando el propósito. Cuando elegimos la gratitud en lugar de la queja, vibramos con el sentido profundo de la vida. El propósito no es un logro lejano, es una práctica constante de alineación. Lo invisible nos lo recuerda en cada detalle, pero debemos estar atentos para escucharlo. Las pruebas de las que hablábamos en el capítulo anterior no son castigos, sino herramientas del propósito. Cada dificultad, cada pérdida, cada desafío está diseñado para empujarnos hacia la comprensión de quiénes somos realmente. El propósito de la existencia no es evitar el dolor, sino trascenderlo. No es aferrarse a lo efímero, sino aprender a soltarlo. No es acumular cosas, sino expandir el ser. Lo invisible nos coloca constantemente en situaciones que nos obligan a mirar hacia adentro, porque es allí donde se encuentra la clave de todo. El alma no vino a este mundo a ser complacida, sino a ser transformada, y en esa transformación se cumple el plan del universo. Las tradiciones místicas han descrito este proceso con diferentes metáforas. Para algunos, la vida es un viaje de regreso al hogar divino. Para otros, es un proceso de purificación del alma, como un diamante que se pule en el fuego de la experiencia. Para otros más, es una danza cósmica en la que cada ser cumple un papel en la sinfonía universal. En todas estas imágenes, lo central es la misma idea. Lo invisible es lo que da sentido a lo visible, y solo cuando comprendemos esta verdad, la vida deja de ser absurda. Sin el propósito espiritual, la existencia es un vacío interminable. Con él, cada instante se convierte en un regalo cargado de significado. Lo invisible nos habla también a través de la belleza. Una puesta de sol, el canto de un pájaro, la sonrisa de un niño, son recordatorios de que estamos rodeados de lo divino. La belleza no es un lujo, es una señal de que lo invisible se filtra en lo visible. Cuando nos detenemos a contemplarla, nuestra alma recuerda por un instante que forma parte de algo mayor. La prisa moderna nos hace perder de vista estas señales, pero el propósito de la vida nos invita a volver a mirar. No vinimos a este mundo solo a producir y consumir. Vinimos a contemplar, a sentir, a celebrar. Lo invisible se esconde en cada detalle de la naturaleza, esperando a que nuestros ojos se abran para reconocerlo. Otro aspecto esencial del propósito es el amor. No un amor reducido al deseo o a la posesión, sino el amor universal que reconoce en cada ser humano un reflejo de sí mismo. Amar es el acto más elevado que podemos realizar porque nos conecta directamente con lo invisible. El amor no puede medirse, no puede tocarse, pero transforma radicalmente la realidad. Es la fuerza invisible que mueve al universo entero. Cuando amamos, participamos de lo divino, cumplimos con la misión más profunda del alma. Por eso, todas las enseñanzas espirituales coinciden en que el amor es el centro de la existencia. Sin amor, la vida es un desierto. Con amor, todo florece. La paradoja es que, aunque lo invisible está siempre presente, la mayoría de las veces lo ignoramos. Vivimos distraídos, obsesionados con lo inmediato, con lo que se puede comprar o demostrar, y dejamos pasar lo esencial. Pero el propósito tiene paciencia. El universo nos dará tantas oportunidades como sean necesarias para recordarlo. A veces lo hará con suavidad, a través de intuiciones y pequeñas alegrías, otras veces con fuerza, a través de crisis que sacuden nuestra vida. Lo importante es comprender que todo, absolutamente todo,
nos empuja hacia la misma dirección, despertar a lo invisible y vivir en coherencia con él. El propósito último de la existencia, entonces, no es alcanzar un lugar específico ni acumular méritos, sino despertar. Despertar de la ilusión de la separación, despertar de la creencia en la muerte como final, despertar de la idea de que somos solo cuerpos, despertar a la verdad de que somos conciencia eterna, experimentando temporalmente un viaje humano. Y cuando despertamos, comprendemos que no hay errores, que no hay pérdidas, que no hay azar. Todo lo invisible tenía sentido desde el principio, y todo lo visible era apenas un reflejo de esa verdad. En este despertar, la vida cotidiana se transforma. Lo que antes parecía rutinario se convierte en sagrado. Una comida compartida, una palabra amable, un momento de silencio, adquieren profundidad. Descubrimos que el propósito no está en lo extraordinario, sino en vivir lo ordinario con conciencia. Esa es la revolución invisible que cambia la vida. Pasar de existir mecánicamente a vivir con presencia. Y en esa presencia, todo cobra sentido. El universo es, en su esencia, un gran espejo. Lo que vemos en él refleja lo que llevamos dentro. Si vivimos desde el miedo, veremos un mundo hostil. Si vivimos desde el amor, veremos un mundo lleno de posibilidades. Lo invisible nos recuerda constantemente que somos co-creadores de la realidad, que nuestra vibración interior tiene el poder de modificar lo que experimentamos. El propósito, por tanto, no es solo personal, también es colectivo. Cada ser humano que despierta y vive desde el amor contribuye a elevar la conciencia de toda la humanidad. Lo invisible nos conecta unos con otros, y nuestras decisiones resuenan más allá de lo que podemos imaginar. Al final, todo se reduce a una pregunta: ¿cómo elegimos vivir? Podemos vivir como si todo fuera casualidad, sin propósito, atrapados en lo superficial, o podemos abrirnos a lo invisible y descubrir que cada paso está impregnado de sentido. La decisión es nuestra. Y es precisamente esa libertad la que hace que el viaje humano sea tan valioso. El universo invisible no nos obliga, nos invita, y cada vez que respondemos a esa invitación, nos acercamos más al cumplimiento de nuestro propósito. Así, la existencia humana se revela como un misterio sagrado. No importa cuán lejos creamos estar, siempre hay un camino de regreso. No importa cuántos errores hayamos cometido, el propósito siempre nos espera. No importa cuántas veces caigamos, lo invisible nos levantará una y otra vez. Porque el universo no busca nuestra perfección externa, busca nuestro despertar interior. Esa es la verdad última. Estamos aquí para recordar que somos luz, para expandir esa luz y para regresar con ella al origen del que partimos. Si estas palabras resonaron en ti y sientes el llamado de lo invisible en tu corazón, te invito a que te suscribas al canal, porque juntos seguiremos explorando las verdades espirituales que nos recuerdan que todo en el universo tiene un propósito y que cada paso de nuestra vida, incluso los más ocultos, está lleno de sentido.